Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Listos para sumergirnos en el lodazal de la farándula turca una vez más? Espero que sí, porque hoy les traigo un plato fuerte, un guiso bien condimentado con los ingredientes más jugosos del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos o ex-tortolitos, según como lo miren, que nos robaron el corazón en Senkalkapm, y luego nos lo rompieron en 1000 pedazos con su ruptura. Hoy vamos a desmenuzar, triturar, analizar y por supuesto chismear, sobre una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, Anker, como cariñosamente los llaman sus fans, la supuesta explosión de Hande y su deseo ferviente de complacer a Kerem. Suena fuerte, ¿verdad? Agárrense que aquí vamos. Pero antes de lanzarnos de cabeza al abismo de las especulaciones, quiero recordarles, como siempre, la regla de oro de este canal: suscríbanse. Si son nuevos por aquí y aman el drama turco tanto como yo amo el café de la mañana, este es su paraíso. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les mantengo al tanto de todos los romances, rupturas, escándalos y modelitos de alfombra roja de nuestras estrellas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les comentaba, la bomba que ha estallado en las redes sociales habla de una Hande Erçel totalmente renovada, dispuesta a mover cielo y tierra para reconquistar a Kerem Bürsin. Los rumores, como siempre, son difusos y contradictorios. Algunos hablan de un arrepentimiento profundo por parte de Hande, otros de una súplica desesperada para que Kerem le dé una segunda oportunidad. El drama, señores, el drama. Recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem fueron, durante su relación, la pareja perfecta. Dos bellezas turcas, exitosos, jóvenes y enamorados. Su romance surgió en el set de Senkalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, documentado a través de fotos de Instagram, entrevistas llenas de miradas cómplices y apariciones públicas que hacían suspirar a sus fans. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan abruptamente. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría para sus seguidores. Las razones oficiales, como suele ocurrir, fueron vagas e insatisfactorias. Diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, necesidad de enfocarse en sus carreras, bla, bla, bla. Los rumores, por supuesto, fueron mucho más jugosos. Se habló de celos profesionales, de infidelidades con nombres y apellidos, por supuesto, de presiones familiares y hasta de una supuesta maldición gitana. El mundo del espectáculo es un hervidero de especulaciones. Desde su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con algunos nombres importantes, pero nada confirmado. Kerem, por su parte, ha preferido concentrarse en su carrera y ha evitado, en la medida de lo posible, ser fotografiado con ninguna mujer. Y aquí es donde entra en juego la noticia que nos ocupa hoy. Según fuentes anónimas, que siempre son las más fiables, ¿verdad? Hande ha tenido una especie de epifanía, y se ha dado cuenta del error que cometió al dejar ir a Kerem. Al parecer, la actriz estaría dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo, incluso si eso implica renunciar a ciertas cosas o cambiar su forma de ser. ¡Uf, qué fuerte! Esta explosión de Hande, como la han llamado algunos medios, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Anker se han dividido en dos bandos: los que sueñan con una reconciliación digna de un final de telenovela, y los que creen que es mejor que cada uno siga su camino y busque la felicidad por separado. Los primeros han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a Hande, animándola a luchar por su amor y recordándole que Kerem es el hombre de su vida. Los segundos, por su parte, han criticado duramente la supuesta actitud sumisa de la actriz, argumentando que es una mujer independiente y exitosa que no necesita a ningún hombre para ser feliz. Pero, seamos realistas, ¿qué tan creíble es esta noticia? En el mundo del espectáculo, la verdad es un bien escaso y las noticias falsas son moneda corriente. Los medios de comunicación y las revistas del corazón a menudo exageran, inventan o tergiversan la información para generar polémica y aumentar sus ventas. Por lo tanto, es fundamental tomar esta noticia con pinzas y no dar nada por sentado. Podría tratarse simplemente de un rumor infundado, de una especulación sin base real o incluso, de una estrategia publicitaria para generar interés en algún proyecto futuro. En este negocio, todo es posible. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una mujer inteligente, ambiciosa y con una carrera en ascenso. No parece el tipo de persona que se dejaría manipular o que renunciaría a sus propios deseos para complacer a otra persona.
Hande ha demostrado en numerosas ocasiones que tiene las riendas de su vida y que toma sus propias decisiones. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un hombre con una fuerte personalidad y un gran sentido de la independencia. No creo que esperaría que alguien se doblegara a sus deseos o que renunciara a su propia identidad para estar con él. Kerem valora la autenticidad y el respeto mutuo en una relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi opinión, es muy probable que la noticia de la explosión de Hande y su disposición a complacer a Kerem sea simplemente una invención de los medios. No hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación y, teniendo en cuenta la personalidad de ambos actores, no parece muy probable que sea cierto. Sin embargo, como dice el dicho, donde hay humo hay fuego. Es posible que Hande y Kerem sigan sintiendo algo el uno por el otro, a pesar de su separación. Quizás la distancia y el tiempo les han permitido reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que cometieron un error al separarse. Quién sabe, tal vez en el futuro el destino les depare una segunda oportunidad. Pero por ahora, creo que es mejor no hacernos ilusiones y dejar que las cosas sigan su curso natural. Si su amor es verdadero, encontrará la manera de resurgir. Y si no, pues cada uno seguirá su camino y buscará la felicidad por separado. Lo que sí es seguro es que ambos son actores talentosos y exitosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Sigamos disfrutando de sus trabajos, apoyemos sus proyectos y admiremos su talento, independientemente de lo que suceda en su vida personal. Y hablando de chismes jugosos, ¿se acuerdan del rumor que vinculaba a Kerem con otra actriz hace unos meses? Pues bien, al parecer todo quedó en eso, en un simple rumor. La verdad es que la vida amorosa de Kerem es un misterio absoluto, y él se encarga de mantenerla así. Así que, mis chismosos, como ven, el mundo del espectáculo turco es un culebrón interminable, lleno de giros inesperados y noticias que cambian de un día para otro. Por eso es tan importante mantenerse informado y estar atento a todas las novedades, y aquí estoy yo para mantenerlos al día. Ahora, para ponerle la cereza al pastel, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la noticia de la explosión de Hande es real, o creen que todo es una farsa mediática? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. Recuerden que sus comentarios son mi combustible. Me encanta leerlos, responderles y saber qué opinan de los temas que tratamos en el canal. Así que no se corten y exprésense libremente, aquí no juzgamos a nadie. Bueno, mis chismosos adorados, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto es solo un rumor y que no hay que tomarlo como una verdad absoluta. Pero como buenos amantes del drama, no podíamos dejar de analizarlo y de compartirlo con ustedes. En resumen, hoy hablamos de la supuesta explosión de Hande Erçel y de su disposición a hacer lo que Kerem Bürsin desee. Analizamos las posibles razones detrás de este rumor, las reacciones de los fans y la credibilidad de la noticia. Llegamos a la conclusión de que es muy probable que se trate simplemente de una especulación sin fundamento, pero no descartamos la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí, y que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y estén al día con todos los chismes de la farándula turca. Los quiero mucho, mis chismosos empedernidos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, besos y abrazos. Y recuerden, en la vida es un chisme constante.